los que nos visitan, si hay visitantes, Dios les bendiga. A nuestros hermanos recién bautizados todavía, que Dios les bendiga. Que Dios en su misericordia, en su amor, nos siga edificando para que lleguen también a la presencia de Él, que es el deseo de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El mismo deseo que tuvieron los que antes de nosotros estaban aquí, de los que ya partieron, de los que están descansando y esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para reunirnos todos en el cielo. Es el propósito de Dios. Es el anhelo profundo de cada uno de nosotros, de llegar a esas moradas celestiales. Antes de empezar, hermanos, hablé con el hermano Chris y le hablaba acerca de este sermón, porque tenía yo el anhelo de predicarle a los jóvenes, de que los jóvenes supieran que son de un alto valor en el reino de Dios. Son el futuro de la iglesia de Cristo. Son aquellos quizá los que van a ver a Cristo cuando venga por segunda vez. No lo sabemos. No sabemos si venga hoy, si venga mañana, si venga dentro de 15, 20, 30, 40 años. Y quizá ni ellos, a lo mejor sus nietos vean al Señor Jesucristo cuando venga. Pero la situación, hermanos, y el problema que tenemos que enfrentar es de que ellos sigan siendo fieles. Ellos sigan los pasos a la santidad, a la perfección, al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando el Señor Jesucristo venga, vea una iglesia santa y que realmente se ha predicado su evangelio. Y los jóvenes son parte de ella. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Y nosotros como siervos, como predicadores o como ancianos, también tenemos esa responsabilidad tan grande con estos jóvenes. En este sermón vamos a ver, hermanos, lo que son los padres, el joven, los sacerdotes espirituales, que tienen que preparar a estos jóvenes para que enfrenten los desafíos y se siga llevando a cabo la voluntad de nuestro Dios. Si no tenemos jóvenes, la iglesia se va a acabar, como lo que pasó aquí con todos los ancianos, que sus hijos se fueron. Y este lugar, Dios nos lo ha dejado a nosotros para hacer esa gran responsabilidad. Jóvenes, cuando tuvimos el día de campo, yo estaba en un dilema, tenía una preocupación, tenía un problema, que no era problema, pero muchas veces los problemas nos los formamos nosotros mismos y cegamos nuestra mirada y no miramos que la solución la tenemos enfrente. En el día de campo, mi pensamiento, yo decía, ¿qué título tiene este sermón? Y estaba mirando todas las playeras, las camisas que tenían los jóvenes. Y lo que encontré de ponerle a este sermón el título es: nací con un propósito. Es el título de este sermón. Nací con un
propósito. Ustedes nacieron con un propósito, jóvenes. Hay algo muy importante que ustedes deben darse cuenta. Nosotros como padres, ustedes como jóvenes y también nosotros como instructores, predicadores o ancianos de la iglesia. Hay algo muy claro que se nos queda, hermanos. Muchos de ustedes nacieron aquí. Muchos llegaron chiquititos, 1 año, 2 años, meses. Pero eso no indica que Dios ya le haya hablado a usted, joven, y que Dios le haya puesto a usted un cargo. Puede estar aquí desde su juventud, su niñez, y llegar a la edad adulta y usted no escuchar la palabra de Dios. Así usted me puede decir que usted nació en la iglesia, que lo llevaron a la iglesia, que usted leyó la iglesia, que usted escuchó a los predicadores, que usted escuchó a los hermanos, que estudió en su casa, recibió consejos. Pero si usted no escuchó a Dios en su corazón, usted no es cristiano. Usted nunca se arrepintió, no vino al bautismo y usted no va a ser salvo. Hay que nacer con un propósito, pero un nacimiento espiritual. Vamos a ir al libro Primera de Samuel. Usted no va a abrir su Biblia, hermanos. Es un consejo de un hermano. Y a mí me gusta llevar este consejo. Que cuando yo estaba en su lugar, joven, porque yo también fui joven, empecé a escuchar el evangelio a los 23 años. Dijo el hermano, cierren sus Biblias y pongan atención para que no se distraigan. En Primera de Samuel, hermanos, vamos a ver y a escuchar una historia tan hermosa y tan profunda que nos concierne tanto a padres como a hijos y como sacerdotes espirituales de Dios, predicadores o ancianos, para poder agradar a nuestro Dios. Esta historia, hermanos, comienza con un profundo anhelo en el corazón y una devoción tan grande de los padres de obedecer a Dios. Es lo que nos va a decir esta escritura. Había una mujer que se llamaba Ana, esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Y este hombre era un efrateo de Ramataim Sufín, dice la escritura, de la región montañosa de Efraín, que tenían que bajar por esas montañas para venir cada año, anualmente, a ofrecer a Dios el sacrificio y lo convenido de traer la ofrenda hacia Dios. Este hombre tenía otra mujer que se llamaba Penina. Esta mujer le daba hijos, pero Ana no podía tener hijos, era estéril. En su tiempo, hermanos, ese es otro estudio, en su tiempo, al no tener hijos una mujer y estar casada, era una humillación muy grande. Era una humillación, la más terrible, porque no podía dar frutos, no podía dar hijos. Aparte de eso, no tenía tierras y no tenía generación para poderse sustentar
en su vejez. Era un problema muy grande. Este hombre llevaba a toda su familia, hermanos, a ofrecer cada año sacrificio a Dios en el tabernáculo de Silo, donde se tenía la arca de Dios, donde todos los judíos en su tiempo se reunían. Todas las regiones y todos los pueblos que vivían ahí bajaban ahí cada año a ofrecer el sacrificio en Silo. La arca de Dios, la misma presencia en el templo de Silo. Dice la escritura que este hombre le daba una porción grande a Ana para que la fuera y la llevara también en sacrificio. Pero hay algo que dice la escritura muy hermosa. Esta mujer era su favorita. La escritura no lo dice, pero era a la que más amaba y quería, a Ana. Y a él le dolía en su corazón también que no pudiera tener hijos. Ese día dice que fueron y se presentaron en el templo. Y mientras Ana oraba en silencio, pidiéndole a Dios y rogándole a Dios, si te dignaras, Jehová, si voltearas a ver a tu sierva para darme un hijo, yo lo consagraría toda la vida a tu servicio. Y lo haría de una forma que no pasara sobre su cabeza navaja, ni tomara vino, ni sidra, ni alimentos malos de animales muertos. Iba a ser un nazareo, dedicado a Dios. Ella, con su profundo anhelo de ser madre y con la devoción de que siempre ella sabía y conocía y adoraba a un Dios todopoderoso, le pidió esa petición a Dios. Y a lo lejos, hermanos, estaba, usted mira la escritura, que estaba el sacerdote Elí escuchándola. El que oficiaba, el que estaba a cargo con sus hijos de llevar el servicio y oficiar ese día, hermanos, en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Dice la escritura que se acercó a ella, le llamó la atención y le dijo: ¿hasta cuándo dejarás de tomar y decir cosas? Porque él pensaba que ella estaba ebria, porque los caminos para llegar hasta ese lugar eran caminatas lejanas y las personas llevaban en sus odres, a veces llevaban jugo o cosas que se les echaban a fermentar y se las tomaban en el camino y llegaban tomados. Pero Ana le dijo: Señor mío, no estoy tomada, sino que estoy vaciando en mi corazón mi necesidad, mi anhelo, mi angustia, pidiéndole a Dios que me dé un hijo. Y le contó todo lo que estaba ella orándole a Dios. Y el sacerdote, cuando se iba Ana, la bendijo y le dijo: que Dios te bendiga y que esa petición se te haga realidad. Ana se fue con su marido. Fueron a su casa. Pero al segundo año de venir, hermanos, Ana no pudo venir. ¿Por qué? Porque Dios le dio un hijo. Había nacido ese niño por el cuanto ella había rogado en una profunda, pero en una profunda necesidad de anhelo y devoción. Y fíjese lo que le dijo.
Lo voy a consagrar a Dios para que le sirva a Dios, para que esté todo el tiempo con Dios haciendo la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento que debe de tener una madre y un padre cuando tiene sus hijos. Nacer con un propósito. ¿A quién vas a servir? ¿Al enemigo o a Dios? Y el anhelo que usted tiene y yo tengo, como usted como madre, como padres, nuestro anhelo es de que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios y vivan una vida con Dios. Ese es el anhelo que cada uno tenemos que tener, y esta persona lo tenía porque se lo iba a dar a Dios para que caminara, para que le sirviera a Dios todo el tiempo de qué, de su vida, no por ratos, no por meses, no por temporadas, no, para toda su vida tenemos que estar siempre jóvenes, que Dios esté en su corazón todo el tiempo de su vida. Ese es el anhelo de su padre, de su madre, de que usted sirva a Dios para que le vaya bien siempre. Dice la escritura que cuando este niño ya había crecido lo suficiente y fue destetado, llegó Ana otra vez al siguiente año a ofrecer sacrificios y llevó 3 novillos, una medida de harina y un odre de vino, y se los entregó al sacerdote y le dijo: este es el niño que oré para que Jehová me lo diera, y hoy se lo entrego y se lo dejo. Aquí está, porque Él me lo dio. Y el nombre se llamaba Samuel, que significa pedido a Dios. Aquí está. ¿Qué siente usted? ¿Qué sintió usted como madre y como padre al dejar a su hijo al primer día de clases? ¿Qué hacen los niños? Lloran, gritan, se aferran, que no quieren quedarse a su escuela porque no sabe si usted los va a dejar o los va a abandonar para siempre. ¿Usted cree que ese jovencito que fue llevado al sacerdote Elí no lloró y sufrió porque fue dejado ahí con él? También lo hizo. Fue un sacrificio porque Dios le correspondió a Ana. Y después de eso, que lo dejó ahí con él, porque ya no regresó, ahí se quedó con él. Ana escribió un canto muy hermoso de alabanza a Dios por quitarle a sus enemigos, por haber hecho ese milagro tan hermoso, lo reconoció como un Dios verdadero, omnipotente, como un Dios que le ayuda a todo el necesitado, el afligido, y que aquellos callaron su boca porque se burlaban de ella, porque Penina, su rival, se burlaba de ella, hacía escarnio porque no podía tener hijos. Y ahora fueron, porque ahí también va incluido Elcana, su marido, porque era también un profundo hombre devoto que iba y siempre estaba con ellos. También a él le dolió, pero se lo entregaron a Elí, al sacerdote. Y este jovencito creció. Este jovencito creció y oficiaba vestido como si fuera sacerdote, pero no era sacerdote, hermanos. Estaba porque Ana se lo había ofrecido para que le ayudara, para que lo instruyera, para que le enseñara las cosas de Dios. Este sacerdote le enseñó a Elí, fue como un padre para ese niño. Le instruyó todo lo que se necesitaba en el tabernáculo, todo lo que tenía que hacer, lo empezó a hacer desde niño y lo hacía y era obediente. Pero eso no le daba a entender
que este jovencito tenía poder para hacer más, porque no lo sabía. Era instruido, sabía que existía Dios, sabía que se le tenía que amar, se le tenía que respetar, se le tenía que obedecer, se tenía que atender el tabernáculo, a todos los quehaceres. Y cada año que pasaba, en ese mismo tiempo, iba Ana y le dejaba a él, le dejaba más ropa. Y no me cabe duda que le preguntaba: ¿y cómo te has portado? Pórtate bien. ¿Cómo has sido aquí? No te portes mal. Haz todo lo que te digan. Es lo que hacía Ana. Podía visitar a su hijo cada año. Imagínese usted aquí en las escuelas que usted pueda visitar a su hijo nada más cada año. Es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque ese anhelo, esa devoción que tenía Ana, ese amor por Dios, era lo que podía fluir, que ella no llorara más. Porque dice la Escritura que después de que le dio a Samuel, tuvo más hijos. Dios la bendijo con más hijos. Hubo prosperidad de parte de Dios. Este joven nació, hermanos. Este joven nació con un propósito más grande. Este joven nació con el propósito, hermanos, de servir a Dios. Y si usted mira la Escritura, más adelante en la historia de Samuel, fue el que ungió al primer rey, a Saúl. Y después ungió al segundo rey, al rey David. Este joven nació con un propósito de servir a Dios. También, si usted lee la historia, este joven, hermanos, fue a ser un juez, sacerdote y general, porque fueron a la guerra con los filisteos. Usted mira la historia y mira, fue cuando los filisteos se llevaron el arca más adelante. Este joven empezó a oficiar, pero no como sacerdote. Este joven dormía al lado donde estaba el arca, donde estaba la misma presencia de Dios. Pero había un problema. Había un problema muy grande. Que los hijos de Elí eran muy corruptos. Los que oficiaban, los que tenían que darle el ejemplo. En este caso, los hermanos mayores que tenemos que darle el ejemplo a los jóvenes. Estos eran los que se portaban mal. Eran los que metían mano a las ofrendas. Cuando estaban hirviendo ahí en los casos, agarraban y sacaban, robaban. Y muchas veces cuando llevaban, aquellos que llevaban sus ofrendas del pueblo, llegaban y les quitaban las cosas a fuerzas. Quiero esta parte, quiero esta otra parte del cuerpo del animal. No te lo voy a dar, te lo voy a quitar a fuerzas. Mandaban a sus criados. Estos hijos de Elí, Omni y Fenices, tenían mucha corrupción y estaban con las mujeres que estaban entre las puertas afuera cuidando. Ellos hacían mucha maldad con ellas. Usted sabe a lo que me refiero. Y todo esto sucedía siempre. Y este joven lo veía. Veía toda esa corrupción. Pero ¿sabe qué hacía este joven? Era íntegro, limpio de corazón. No hacía la maldad que ellos hacían. Él servía y todo el pueblo cada vez que iba lo recordaban como un fiel servidor. Porque se portaba bien siempre, era honesto, limpio de corazón este joven. Veía todas esas cosas lo que hacían y él no las seguía. Y todo el pueblo estaba admirado. El anhelo de los padres. Y estamos mirando
lo que nosotros tenemos que enseñarles y ponerle ejemplo a los jóvenes. Que no vayan por un ejemplo malo. Porque muchos de ustedes jóvenes no se quieren bautizar por una razón. Porque miran que otros se portan mal. Porque otros hermanos no hacen las cosas honestamente. Y es cuando nuestros jóvenes se desaniman. ¿Para qué me voy a bautizar si al rato voy a ser como él? O porque este no cambia, o porque este no hace esto. Yo no me voy a bautizar. Pero no es así. Aquí tienen el ejemplo muy hermoso de Samuel, que tenía estos jóvenes corruptos, estos jóvenes que le colmaron la paciencia a Dios junto con Elí, porque Elí sabía lo que hacían y no les estorbaba, no les llamaba la atención. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con un joven completamente obediente, fiel, que se porta bien? Le habla. Hoy Dios no habla de manera como antes, porque Dios en el libro de Hebreos nos dice claramente que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, del Antiguo Testamento, por varias formas, por sueños, ahora nos habla a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo, a través de la Escritura, a través de la Biblia nos habla. Pero una cosa es que nos hable y otra que lo escuchemos. Este joven, hermanos, estaba durmiendo al lado, allí en el tabernáculo, estaba durmiendo y escuchó esa voz: Samuel, Samuel. Y este joven corrió a ver a Elí. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas, Señor? No, dice: yo no te he hablado, ve a dormir. Y así sucedió por 3 veces. Elí se dio cuenta de que no era él, que era quién, que era Dios, que era Jehová. Cuando fue otra vez y le preguntó: Samuel, ¿qué quieres, Señor? Mira, si vuelves a oír la voz, acuéstate y dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y fue y se acostó. Y oyó otra vez la voz que le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ahí se dio cuenta Elí de que Samuel iba a haber un grande cambio en su vida e iba a escuchar a Dios. Usted, joven, puede estar aquí desde su nacimiento, pero si no abre su corazón a la palabra de Dios y le dice muy claramente: habla, porque yo estoy escuchando lo que tú quieres y qué deseas de mí. Si usted no lo hace así, joven, nunca va a llegar al bautismo y nunca va a obedecer la palabra de Dios. Y Dios lo puso a usted aquí y le habla en su corazón con un propósito, el mismo propósito de llevar la palabra de Dios, de predicar el evangelio y llevar una vida santa como lo hizo Samuel. Habla, Señor. Dios le declaró todo lo que iba a suceder y todo lo que iba a pasar. Trajo Dios un mensaje que dijo que a todo aquel que lo escuchara le iba a retiñir en los oídos. El mensaje era que Elí y sus hijos iban a llegar a su fin, que iban a tener su castigo por todo el mal que habían hecho, porque Dios ya no podía seguir tolerando toda la maldad y todo el pecado que estaba sucediendo ahí en el tabernáculo de adoración. Samuel se quedó
en una forma callado, silencioso. ¿Por qué? Porque había escuchado a Dios hablar de esa manera. Porque él había visto todo lo que estaba sucediendo y él comprendió que la justicia de Dios iba a llegar algún día. Ahí vemos el problema de aquellos que realmente no hacen la voluntad de Dios y aún siendo bautizados en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es su fin? ¿Y cuál es su fin del sacerdote o de los que predicamos si realmente no predicamos bien y aplicamos la predicación a nuestra vida y a la iglesia? El resultado va a ser desastroso. Elí ya no se aguantó más y le preguntó a Saúl: por lo que más te quieras, por lo que más ames, te juro que te voy a escuchar. Pero quiero que me digas, que me declares qué fue lo que te habló Dios. Porque Dios ya no se dirigió con Elí. Ahí cortó Dios comunicación con Elí. Y ahora le dio ¿quién? La comunicación al joven Samuel. El joven Samuel ahí se constituyó profeta. Y todo el pueblo lo supo que a él le hablaba ahora Dios. Porque todo lo que hablaba y todo lo que profetizaba desde su juventud, Dios no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Eso quiere decir que todo lo que él hablaba, Dios lo cumplía. Porque ahora él era el sacerdote. Él era el profeta. Si usted lo mira. Y Dios le iba a hablar a él. Usted está mirando lo que iba a pasar. Y Samuel le dijo todo lo que iba a suceder. Que iba a ser quitado y que iba a morir él y sus hijos por todo lo que habían hecho en el templo durante mucho tiempo. ¿Y qué dijo Elí? No dijo palabra. Simplemente dijo: Él es el Señor, que se haga como a Él más le parezca. Porque así lo entendió de esa manera. Usted mira, hermanos, a este joven, hermanos, que nació con ese propósito de servir a Dios con honestidad, santidad, porque Dios le habló en su corazón. Y el consejo que se les da a ustedes, jóvenes: no piensen que por haber nacido en la iglesia o por estar aquí desde su juventud son salvos. Necesitan oír a Dios y decir: Señor, ¿qué quieres? Y Dios ya les ha dicho: quiero que te arrepientas, confieses y te bautices para el perdón de tus pecados y me sirvas, porque te necesito, porque tú naciste con un propósito para mí, de hacer mi justicia, de que me conozcan a mí a través de ti, que vean en Cristo a ti, a cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, que la gente mire en Cristo en uno, para no ser vituperio, para que no nos pase como Elí y sus hijos. Vamos a estar aquí por mucho tiempo, pero en aquel día ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes cuando estemos en la presencia de Dios, porque vamos a llegar ese día cuando estemos en la presencia de Dios, que estemos frente al juez y que escuchemos las mismas palabras que Dios le declaró a Samuel, lo que iba a pasar con Elí. Eso será un tiempo muy, pero muy triste para muchos hermanos. Jóvenes,
Escuchen a Dios con su corazón. Él les está llamando ahora. Y a cada uno de nosotros. Si a esta hora hay un joven, hay alguien que no ha venido a los pies del Señor, que quiera venir y se bautice, se les va a dar el don del Espíritu Santo para poderlos ayudar. Que Dios siempre va a estar con ustedes, así como lo estuvo con Samuel, que siempre va a estar guiándolos a través de su palabra para que ustedes sirvan a Dios. Pueden pasar ahora. Hoy es tiempo. Y para cada uno de nosotros que no hemos hecho las cosas como el sacerdote Elí, que estamos mal como sus hijos, hermanos, es la hora, es el tiempo para que en aquel día no huyamos de su presencia avergonzados. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperemos que la palabra de Dios la llevemos toda la semana, hermanos. Meditemos en ella y hagamos la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.